Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Hoy estaremos meditando el capítulo 6 del libro de Job. ¿Cómo responde Job ante el llamado al arrepentimiento de Elifaz? Versículos 1 al 7. Job admite que las palabras que pronunció en el capítulo 3, cuando estalla de desesperación, fueron precipitadas, pero explica que fue debido al excesivo peso de su pena. Él sentía que Dios lo había atacado y maldecido, y Job abre y cierra este discurso con la imagen de Dios arrojándole flechas. En cuanto a esta imagen que utiliza Job, el comentarista Clark menciona que hay una evidente referencia aquí a las heridas provocadas por flechas envenenadas y a la ardiente fiebre que provocan, produciendo una sed tan intensa y reseca que seca toda la humedad en el sistema, detiende los conductos salivales, espesa e inflama la sangre, induce a la putrescencia y termina en una obsesión furiosa, produciendo las imágenes más aterradoras, de las que el paciente es aliviado solo con la muerte. ¿Qué quiso decir Job al hablar del asno que rebuzna y del buey que muge? Así como los asnos y los bueyes hacen ruido cuando no tienen comida, Job no se queja sin razón. Estaba desesperado. Tal era su sufrimiento que deseaba morir. Job parece no contemplar el suicidio, deseaba que Dios terminase con su vida, y esto lo considera como consuelo. La idea contiene a Dios una vez más como el arquero disparando flechas a Job, es decir, quien está en control de la situación. Y en el versículo 10, Job insiste otra vez en su inocencia ante Dios. El sufrimiento por el que estaba pasando, el castigo según Elifaz, no era debido a algún pecado por haber desobedecido a las palabras de Dios. Y esto también lo considera consolación antes de morir, rechazando así la acusación de Elifaz. Luego, en los versículos 11 al 13, Job refleja el sentido de desesperanza e impotencia del que sufre de manera severa y crónica. No solo sufre de manera física, sino que tampoco le han quedado fuerzas en su interior para enfrentar desafíos. Se siente débil en todos los sentidos. Este discurso de Job critica a los que se apresuran a dar una opinión imprudente, a los que juzgan insinuando pecados sin confesar, graves u ocultos, a los que están encasillados en la sabiduría tradicional o en la teología de la retribución. ¿Cómo enseña Job a consolar ante un amigo que está pasando por una calamidad? Versículo 14. Un desesperado debe contar con la lealtad de su amigo, aunque éste haya abandonado a Dios. Mostrar bondad. Job acusa a sus amigos de haberlo traicionado como las torrentes, corrientes impetuosas, pero que desaparecen, se evaporan cuando hace calor. El versículo 21, según el comentarista Smith, es el clímax de la reacción de Job hacia el consejo de sus amigos. No le ofrecieron ninguna ayuda. El versículo es como un sermón acerca de la fuerza especial requerida para estar dispuesto a estar disponibles cuando vemos a otros en una condición realmente terrible. El riesgo que involucra nos asusta. Job no les estaba pidiendo a sus amigos dinero o que pagaran alguna recompensa. Lo único que quería eran algunas palabras de aliento, y no escuchó ninguna. A partir del versículo 24, Job desafía a sus amigos a señalar su error, diciendo: enséñenme y yo callaré, háganme entender en qué he errado. Job cree firmemente en su inocencia y sale fuerte contra Elifaz, que le ha acusado disimuladamente y sin pruebas. Su sufrimiento no era por pecado como argumentaba su amigo. El viento, a menudo, es utilizado para expresar palabras vanas. Job siente que su amigo fue insensible, que no entiende la profundidad de su dolor, por lo tanto, que tampoco entiende sus palabras y que las toma a la ligera. Tan imprudente fue Elifaz en su intento de consolar a Job que éste lo consideró como un insulto, por lo que le contesta con otro insulto, considerándolo como a alguien tan malo capaz de aprovecharse de los huérfanos, volviéndolos sirvientes y como quien especula sobre su amigo. Este capítulo se cierra desafiando a los amigos a que encuentren algún error en él, enfatizando que su sufrimiento no era por pecado como decía Elifaz. Esto nos lleva a no juzgar, ni mucho menos insinuar pecados. Solo Dios es el juez y quien conoce el panorama completo de nuestras vidas.
Hay sabiduría que recibimos por tradición, que las creemos como verdades absolutas. No desconfiamos de ellas, pero ¿son aplicables a todas las situaciones o solamente a algunas en particular? Por otro lado, el libro de Job pone en tensión la teología de la retribución, el pensar que si obedezco a Dios, me bendice, y si no, me castiga. ¿Por qué en tensión? Significa que no siempre es así. Como se venía mencionando en la serie de libros que venimos meditando. Las palabras de Job traen consuelo a los que han sufrido profundamente a tal punto de sentir ira, pero que lo han reprimido por vergüenza a expresarla. También es consuelo para los que están pasando por algún sufrimiento, que no siempre es un castigo de Dios, una maldición, sino el poder verlo como una prueba que el Señor ha permitido porque somos capaces de soportarlo y nos ayudará a crecer y madurar en Cristo. Además, qué contraste entre los amigos de Job y el amor y la amistad de Jesús. No es como un arroyo que se seca en tiempos de sequías, sino que es una fuente de agua que brota para siempre. Que así seamos como Jesús, que así sea nuestra iglesia, una comunidad alternativa que da consuelo al caminante que viene en busca de confortamiento, un lugar donde broten palabras de ánimo y sostén, un lugar donde no se le niegue el agua a quien más lo necesita, un lugar libre de acusaciones, un lugar donde dejemos que solo el Señor sea nuestro juez. Dios lo bendiga hoy también y que terminen bien la semana.